En la clase de hoy estaremos viendo el método de mallas para solucionar circuitos de corriente alterna. En esta sección del curso estaremos hablando sobre el método de mallas para resolver circuitos, en este caso de corriente alterna. El método de mallas pues es un método para resolver circuitos que lo vimos en el curso de circuitos de corriente directa y ahora lo veremos en el curso de corriente alterna y su aplicación es exactamente la misma. Nosotros tenemos varios pasos al aplicar este método de malla. Lo vamos a resumir en este circuito. Tenemos aquí, el primero es identificar todas las mallas en el circuito. Las mallas son los lazos. En este caso tengo un lazo, tengo dos lazos, pudiera tener tres, cuatro, los que sean. Una vez identifico todas las mallas en el circuito, el próximo paso es asignarle una variable de corriente a cada malla. Así que tengo la malla 1, pues la asigno aquí y 1. Tengo la malla 2, la asigno aquí y 2. Si tuviera 3 mallas, la asigno y 3. Si tuviera 4 mallas, asigno variable y 4. Tercer paso es hacer un KVL o escribir ecuaciones de KVL para cada malla, pero en términos de las corrientes de malla. Es decir, que nosotros vamos a estar construyendo nuestro KVL, no V1 menos V2 más V3, sino en términos de la multiplicación de una corriente por una resistencia, I por R, I por R, I por R, ¿verdad? Así es como lo vamos a expresar, porque la variable en el método de malla es corriente. Y una vez tengamos esas ecuaciones de KVL, las resolvemos utilizando cualquier método de solución de ecuaciones, que puede ser simultánea, puede ser a través de matrices o puede ser determinante, que es el método que estaremos usando para resolver nuestras ecuaciones de malla. Veamos entonces un ejemplo, ¿verdad? Para aplicar nuestro método de malla de solucionar circuitos a un circuito de corriente alterna. Digamos que tenemos este circuito y nos piden que hallemos la corriente IA, la corriente IB y la corriente IC. Pues nosotros vamos primero a establecer, según los pasos que vimos allí, ¿verdad? Cuántas mallas hay en ese circuito y luego vamos a asignarle una corriente de malla a cada circuito. Es decir, que ahora mismo vamos a olvidarnos de esas tres corrientes. Esas tres corrientes las vamos a hallar al final, ¿verdad? Cuando tengamos ya nuestras corrientes de malla calculadas. Así que por el momento nos olvidamos de ellas. Así que yo identifico las mallas. En este caso tengo una malla que le asigno la variable I1 y una segunda malla que le asigno la variable I2. Y procedo a hacer la ecuación de la primera malla. Voy a hacer el lazo de esta primera malla o malla 1. Si empiezo por aquí por la fuente, tendría negativo 10 ángulo 0. Próximo elemento siempre sumo más 4 por I1, ¿verdad? Porque eso es un voltaje, resistencia por la corriente de malla que pasa por ahí, que es I1, 4 I1. Así es como lo expresamos. Más próximo elemento, en el próximo elemento tengo una resistencia de 6 ohmios que comparte malla, y cuando comparte sería 6 por I1 menos I2 porque estoy en la malla 1 con respecto a la malla 2. Cuando esté en la 2 pues sería lo contrario. Y esa sería la forma en que yo escribiría mis ecuaciones de malla. Una vez tengo entonces la ecuación de malla, lo que paso es a expandir esa ecuación, ¿verdad? Donde tengo que expandir, en este caso hay un paréntesis, 6 por I1 sería 6I1 y 6 por menos I2 menos 6I2. Así que expandimos eso ahí, lo dejamos planteado y el próximo paso sería juntar términos similares, es decir, todo lo que es I1 va a ir primero, todo lo que es I2 segundo y todo lo que es término sin variable va a ir al lado derecho de la igualdad. Significa que en I1 tenemos 4 más 6 son 10 I1. En I2 tenemos solamente menos 6 I2. Y el término menos 10 ángulo 0 que pasa 10 ángulo 0 al otro lado de la igualdad.
ya tenemos básicamente nuestra primera ecuación ya en orden para poder aplicarle más adelante el método de determinantes para solucionar nuestras ecuaciones de malla. Entonces vamos a la segunda malla, pues entonces puedo empezar por donde yo quiero, en el lazo, ¿no? Voy a empezar aquí en este punto y me encuentro el primer componente sería menos J8 por la corriente de malla y 2. Así que sería menos J8 y 2. Próximo elemento más 40 ángulos 60 y próximo elemento más 6. Ahora es por I2 menos I1. ¿Verdad? Porque estoy en la malla 2 con respecto a la malla 1. Así que solo escribo aquí en mi ecuación de malla menos J8 por I2 más 40 ángulos 60 más 6 I2 menos I1 porque en la que comparte ahora estoy en la 2 con respecto a la 1. Hacemos lo mismo que hicimos en la anterior, expandimos los paréntesis, 6I2 es 6I2 y 6 por menos I1 menos 6I1. Y juntamos términos, todo lo I1 va primero, aquí solamente está menos 6I1, pues eso lo coloco al principio de mi ecuación. Luego todo lo I2 va segundo, tengo 6I2 menos J8I2, así que tengo un factor 6 menos J8 por I2. Y el término constante, o término que no tiene variable, el 40 ángulo 60, pasa a menos 40 ángulo de 60 al otro lado de la igualdad. Y ya básicamente tengo mis dos ecuaciones con dos desconocidas, por lo cual puedo pasar a solucionarla utilizando el método de determinantes. Aplicando el método de determinante, ¿cómo lo vamos a rellenar? Pues primero rellenamos el determinante del denominador que le llaman determinante característico con los coeficientes, ¿verdad? Que están pegados a las variables. O sea que en la primera ecuación en I1 tenía pegado un 10 y en I2 tenía pegado un menos 6. Pues eso es lo que coloco en la primera fila. Luego paso a la segunda fila y en la segunda fila colocamos lo que está pegado en la segunda ecuación a I1, que es un menos 6, y en I2 tenía 6 menos J8. Y una vez ya relleno el determinante característico, que va a ser el mismo para todas las variables, o sea, para I1 que para I2, relleno el de arriba, ¿verdad? El del numerador. Y ese es el que cambia. En la primera columna lo rellenamos con lo que quedó a mano derecha de las igualdades de las ecuaciones, ¿verdad? En la ecuación 1 había un 10 ángulo 0 y en la ecuación 2 había un menos 40 ángulo 60. Y entonces la columna 2 pasa lo que está abajo arriba, ¿verdad? Menos 6 y 6 menos J8, así como se rellena la columna 2. Así que la columna 1 es la que cambia porque es la variable número 1. Para la variable 2, que es I2, pues cambiará la columna 2. Una vez tenga planteados los determinantes, el próximo paso es multiplicación cruzada, ¿verdad? 10 ángulo 0 por 6 menos J8, menos, siempre menos 6 por menos 40 ángulo 60. Y eso es lo que tenemos aquí. En este caso hay que cambiar un 6 menos J8 de rectangular a polar, tanto en el numerador como en el denominador, lo cambiamos. Eso da 10 ángulo de menos 53.13 grados. Ahora sí podemos multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos, en ambos casos. En este caso, como tengo ahora aquí una recta y hay algo que está en polar, lo tenemos que cambiar de polar a rectangular para ejecutar esa recta. ¿Verdad? Cambiamos ese 100 ángulo de menos 53.13 a 60 menos J80 menos 120 más J208 y abajo 60 menos J40 menos 36. Y ahora sí podemos restar lo que es real con real, imaginario con imaginario, y nos queda menos 60 menos J288 y abajo 24 menos J80. Entonces lo cambiamos de rectangular a polar para poder dividir y dividimos magnitudes, 294.18 entre 83.52, ángulo de menos 101.8 menos 73.3. Y eso nos da una corriente I1 de 3.52 amperes, ángulo de menos 28.5
grados. Esa sería nuestra corriente I1. Si queremos calcular nuestra corriente I2, pues ahora hacemos lo mismo, lo único que es más sencillo porque ya el determinante característico, al ser igual que el I1, ya está calculado. Así que nosotros rellenamos este determinante característico con los mismos valores que rellenamos el de I1. Sería 10 y menos 6. Y en la segunda fila, menos 6 y 6 menos J8, ¿no? Lo que estaba pegado a las variables I1 y 2 en la segunda ecuación. Y entonces, eso es lo mismo, así que acá lo que va a cambiar es el segundo, ¿verdad? Es la segunda variable, pues la segunda columna. ¿Qué ponemos? Lo que estaba al lado derecho de la igualdad en las dos ecuaciones originales. 10 ángulo 0 menos 40 ángulo 60. Y en la primera columna que hacemos, subimos la que estaba abajo, ¿verdad? 10 y menos 6. Una vez tengo eso, paso a hacer la multiplicación cruzada que hicimos en el primer caso. 10 por menos 40 ángulo 60, menos, siempre menos, 10 ángulo 0 por negativo 6. Y abajo pasamos exactamente lo que nos dio el resultado de la determinante característica que hicimos en el I1, porque va a dar lo mismo, ¿verdad? Solamente hacemos la multiplicación cruzada arriba, así que multiplicamos magnitudes y sumamos ángulos. En este caso aquí nos dio menos 400 ángulos 60 más 60. Hay que cambiar la rectangular para poder hacer esa suma. Eso da menos 200 menos J346 más 60. Eso nos da menos 140 menos J346. Y lo cambiamos a polar y nos da 373.25 ángulo de menos 112. Y ahora sí podemos dividirlo con lo que ya teníamos de nuestro determinante característico, 373.25 entre 83.52 y ángulo de menos 111, menos menos que da más. Y eso nos da menos 38.7. Y que tenemos 4.47 ángulo de menos 38.7 para nuestra I2. Y ahora es que vamos nosotros a verificar las corrientes IA y B y C que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Así que tendremos que ir y revisitar nuestro circuito original para ver si coinciden con las nuestras. En este caso, IA es esta corriente que pasa por 4 ohmios, de las de calculada, esa es I1, así que I1 es IA. Y entonces IB es la que pasa por menos J8 y de las de nosotros calculadas, esa es I2, así que I2 es IB. La que nos faltaría sería IC, pues IC es la que baja por 6 ohmios. De las dos nuestras que bajan es I1 baja, I2 sube, ¿verdad? Esa es la que comparte, por lo tanto IC, I1 menos I2. Esa es la malla que donde comparten, ¿verdad? La resistencia donde se comparten. Pero como I1 baja e IC baja, pues es I1 menos I2, ¿verdad? No sería I2 menos I1 porque I2 está subiendo. Así que ya con eso, pues sabemos qué es lo que nos va a dar. Dijimos que la IA es la I1, así que 3.52, ángulo de menos 28. Dijimos que la IB es la I2, así que 4.47 amperes, ángulo de menos 38.7. Y dijimos que IC es la 1 menos la 2, ¿verdad? Porque la 1 está bajando y la 2 está subiendo. Así que eso lo tenemos, restamos uno de otro, pero no podemos restar en polar, lo tenemos que cambiar a rectangular. Cambiamos esos fasores a rectangular. Ahora sí podemos realizar la resta. Real con real, imaginario con imaginario, eso nos da menos 0.4 más J 1.11, que cuando lo cambiamos a polar nos da 1.18 ángulo de 109.8 grados. Y eso serían las tres corrientes que nos estaban pidiendo, IA, B y C, utilizando el método de mallas.